Tan cierta es la información presentada. Por eso debe usarse con cautela, en casos excepcionales, cuando la información obtenida es importante pero indirecta. Algunas citas, tanto textuales como referenciales, pueden ser de segunda mano, es decir, el autor del trabajo de investigación cita una obra, que a su vez, aparece citada en otra obra. En otras palabras, no tienes contacto con la fuente original sino a través de otro autor que la cita. En este caso puedes citar el autor y la obra original, pero siempre citando al autor que la cita y en la obra en que lo hace. Al final, en las referencias, solo mencionas a la fuente indirecta. Ejemplo 12. Citas de citas. La función de comparar y evaluar alternativas es sumamente compleja. Incluye evaluar los beneficios y costos, la aceptación de los afectados por la alternativa elegida y considerar los riesgos que conlleva. Bass, 1983, citado en Harrison, 1987. Explicación. Según se observa, Harrison ha citado, en 1987, una idea publicada por Bass en 1983. Según esta cita, el estudiante no ha conseguido el estudio de Bass, sino que sabe de él a través del estudio de Harrison. En el estilo de la APA no se utilizan los recursos de IBID, IBIDEM, OP, CIT, etc., no debes incluirlos. Cuando se requiera repetir la identificación de una fuente, debes volver a señalar el año y la página de la obra referenciada o solo la página, en caso sea una nueva cita de la última obra mencionada. Tampoco se aceptan las notas de pie de página, footnotes, para indicar las referencias, solamente se podrán utilizar para proporcionar aclaraciones. A continuación te doy algunas recomendaciones básicas para citar. Tabla 36. Sugerencias básicas para citar fuentes en UNAPA. 1. En cualquier tipo de cita siempre menciona el apellido paterno del autor o autores, además de año y si son citas textuales el número de página de donde se extrae la cita. 2. Para citas textuales, usa siempre comillas y letras cursivas. 3. Para citas referenciales, no es necesario usar comillas ni letras cursivas. 4. No utilices IBID, IBIDEM, o P.CIT, para referirte a autores, siempre usa sus apellidos y año de publicación, cuantas veces sea necesario. 5. No utilices pie de página para citar a los autores, úselas solo para aclarar información. 6. Todas las citas deben estar incluidas en las referencias. 7. Las citas textuales cortas, no mayor a 40 palabras, van insertas dentro del párrafo o oración, y se les añaden comillas al principio y al final. 8. Las citas textuales largas, mayores a 40 palabras, van en un párrafo aparte, con cursivas y sangría pero sin comillas. 9. Siempre que uses las ideas, conceptos o resultados de algún autor referencial, cítalo. Haz lo mismo en toda la tesis. 10. No es necesario citar definiciones de diccionario, conocimiento de uso común o profesional ya aceptado por todos, hechos históricos conocidos, entre otros. 11. Si incluyes tablas o figuras que han sido hechos por otros, siempre cita la fuente, autor, año. Fuente, Arístides Vara. A continuación te presentó, también, los casos más frecuentes de citas de autores. Tenlos en cuenta para citarlos en la tesis. Tabla 37. ¿Cómo citar ante diferentes situaciones? Casos posibles. ¿Cómo se cita? Un solo autor referencial, Vara, 2007, según. Vara, 2007. Textual, Vara, 2007, p.23,
no hay autor, ejemplo cita el título y el año del docu. Documento de Mento, Internet o artículo, Gestión del Conocimiento, 2005, de periódico. 2 autores referencial, Vara & Roa, 2004. Aristides Alfredo Barahona /vertical desde la idea hasta la sustentación, 7 pasos para una tesis exitosa /vertical 122. Según Vara & Roa, 2004. Textual, Vara & Roa, 2004, p.31, de 3 a 5 autores en la primera cita, Vara, Roa &. Burgos, 2001, si se vuelve a citar, Vara et al., 2001, en cita textual, Vara, Roa &. Burgos, 2001, p.65, más de 6 autores siempre usa et al., Vara et al., 2008, acrónimo corpo primera cita, Naciones Unidas. Rativo, 2004, si se vuelve a citar, 2004, fuente institucio, Banco del Trabajo, 2004, Nalo Corporativo Banco de Trabajo, 2004, documento en, Vara, en prensa, imprenta, Proceso Rodríguez, en prensa, de edición, aún no. Publicado, entrevista directa, a, Vara, en Comunicación Perso. Con autor Nal, 23 de enero, 2007, varios autores, Vara, 2005, Portillo, 2003, Ma. Comparten Ladrul, 2002, Vecchio, 1997, misma idea o algunos autores sostienen, ejemplo. Concepto Vara, 2005, Portillo, 2003, Ma. Drul, 2002, Vecchio, 1997, el mismo autor, Vara, 2004, 2006, 2006b, 2008, afirma lo mismo, empieza del más antiguo al más. En diferentes moderno. Trabajos. El mismo autora, Vara, 2000 primeras, 2001b, 2001c, publicado varios, agrega una letra a cada trabajo. Trabajos el mismo por orden alfabético del título. Año. Autores diferentes, A. Vara, 2001, W. Vara, 2002, con el mismo incluye la inicial del primer nom. Apellido bre con un punto al final. Fuente, Aristides Vara. 2.5.4. ¿Y las tablas y las figuras? Las tablas y figuras son elementos importantes dentro de una tesis, ya que permiten esquematizar, resumir, graficar o explicitar datos. Procura siempre usar tablas o figuras en tu tesis. Ello le dará valor agregado a tu trabajo. Las tablas incluyen a los cuadros y matrices, mientras que las figuras encierran a las fotografías, gráficos, ilustraciones, esquemas e imágenes. No distingas entre todas ellas, todas deben llamarse figuras. Hacer figuras o tablas es sencillo usando Omsword. Tienes una amplia variedad de tipos de figuras. Lo importante aquí es cómo presentar y citar las figuras y tablas. Vemos las reglas según el modelo APA para toda tabla o figura. Lleva número de identificación, según el orden de aparición. Empieza por el 1 hasta el total de figuras o tablas. La numeración es independiente, debe existir una numeración para tablas y otra numeración para figuras, independientes una de otra. No se distingue por capítulos, la numeración debe ser corrida. Llevan título. Toda tabla siempre lleva título en la parte superior, al costado o debajo del número de identificación. El título debe reflejar el contenido de la tabla y debe ser lo más específico posible. En el caso de la figura, el título va en la parte inferior, al costado del número de identificación, ver ejemplos. Indican fuente. En la parte inferior de la tabla figuras indica la fuente de la información, usando el estilo APA, autor, año. Si tú has elaborado la data, entonces se pone fuente,
elaboración propia, o mencionas tu nombre y apellido. Si tú has elaborado la tabla pero con data procedente de otras fuentes, entonces indica fuente, nombre de la fuente, elaboración. Indicas tu nombre. Son únicas. No deben presentarse dos tablas o figuras con el mismo número o nombre. Cada tabla o figura es independiente y no se debe repetir en la tesis. Siempre refiérete a la tabla N o superíndice o figura N o superíndice con nombre propio, pues son objetos únicos, con número único y título único, por tanto son nombres propios. Las tablas y figuras no son redundantes entre sí. No es correcto presentar una tabla y una figura para un mismo dato o información, o se hace una u otra, no debe existir redundancia. Haz Aristides Alfredo Barahona /vertical desde la idea hasta la sustentación, 7 pasos para una tesis exitosa /vertical 123. Tablas cuando quieras presentar mucha información de forma ordenada, y figuras cuando quieras presentar tendencias o ilustraciones, pero no realices las dos al mismo tiempo para los mismos datos. Son sencillas y sobrias. Las tablas y figuras son bastante informativas, por tanto deben ser sobrias, sin mucho color y detalle. Si son tablas, deben ser en blanco y negro y sin fondo, y con espacio simple en el texto y en Times New Roman de tamaño 8 a 10. Si son figuras, deben ser bastante limpias, sin imágenes distractores asociadas. Se comentan en el texto. Las tablas y figuras no deben estar libres en el contenido de la tesis. Una tabla o figura nunca se explica por sí sola, siempre hay que comentarla y presentarla en el contenido de la tesis. Debe existir coherencia entre lo que se escribe con lo que se presenta en las tablas o figuras. Enlaza cada tabla o figura con el texto de la tesis. La forma más sencilla de hacerlo es escribiendo tal como se observa en la tabla. Punto. También es válido colocar entre paréntesis, al final del párrafo, véase la tabla número, ambas formas son válidas. Es importante mencionar el número de tabla a la cual te refieres. No redactes la tabla que sigue a continuación, la tabla anterior, o similares porque es información ambigua. Cada tabla tiene un número de identificación, es un número único y así debe señalarse. Al presentar una tabla en el texto, primero hay que describirla al detalle. Luego de la descripción, recién puede comentársela o agregarle información complementaria importante para entender esos datos. Recuerda, primero la descripción, luego la comparación o información adicional. Son completas y no cortadas entre páginas. Procura que cada tabla o figura no se corte entre páginas, que se muestre completa en una sola. De no ser posible, repite el encabezado del título de la tabla o figura en la siguiente página. Indica, en la página anterior, que hay continuación en la siguiente. 2.5.4.1. Estructura de las tablas. Las tablas sirven para resumir mucha información interesante en la tesis. Si la información es demasiado simple, lo mejor es no hacer una tabla, sino indicar sus valores dentro del texto de la tesis. Las tablas no solo contienen datos estadísticos o financieros, también contienen información cualitativa, esquemas de resumen y cuadros comparativos. Las posibilidades son infinitas. Para el caso de las tablas, el formato básico es el siguiente. Siempre el título arriba, bien detallado indicando número de tabla. Datos organizados y estructurados, que sea fácilmente comprensible y detallado. Notas aclaratorias al pie, indicando fuente, muestra, valores o abreviaturas. Figura 10. Estructura básica de las tablas según APA. Fuente, Aristides Vara. Todas las tablas tienen una estructura básica que debes respetar. Básicamente tiene 3 partes. 1. En primer lugar,
siempre indica el número de tabla y título detallado en la parte superior. Es importante que el título de la tabla sea completo y muy descriptivo. Recuerda que la minuciosidad es clave en una buena tesis, así que siempre coloca toda la información, como de dónde proviene, el lugar, las variables que se presentan, etc. A veces, la fuente de la información suele indicarse también, al final del título y entre paréntesis. Aristides Alfredo Barahona /vertical desde la idea hasta la sustentación, 7 pasos para una tesis exitosa /vertical 124. 2. En segundo lugar, el contenido de la tabla siempre se muestra organizado y de la forma más sencilla posible. Evita usar colores innecesarios. Prefiere las tablas en blanco y negro y con la menor cantidad de divisiones visibles posible. Usa las divisiones con prudencia, de tal forma que no canse la vista del lector y no genere confusión. 3. En tercer lugar, las notas aclaratorias al pie. En este caso, la nota al pie suele incluir la fuente. Si la información proporcionada ha sido obtenida directamente por ti, se coloca fuente, elaboración propia basada en, que puede ser encuestas, revisión documental, observación, etc. Si la información proporcionada ha sido obtenida por otras fuentes, debe indicarse de dónde provienen. Adicional a las fuentes, puede incluirse también el tamaño de la muestra real obtenida, así como otras informaciones aclaratorias, como símbolos o abreviaturas usadas en la tabla. Ejemplo 13. Tablas según APA. Tabla 9. Estructura factorial para los estudiantes que no saben cómo obtener su título profesional. Escalas, componentes, comunalidades. 1, 2. Deficiencias .857.176.765. Motivacionales del profesor. Deficiencias .821.149.696. Motivacionales del curso. Información .778.610. Contradictoria del profesor. Actitudes favorables al guión. 710-254.569. Docente. Actitudes de rechazo .609.507.628. Hacia el curso. Actitudes de rechazo a .214.818.716. La investigación. Percepción de incomp-. 145.764.604. Tencia para investigar. Actitudes favorables -293 668.532. Hacia la investigación. Actitudes favorables al guión. 510 517.527. Curso. Eigenvalues 3301-2346. Porcentaje de varianza 36.673, 26.065. Explicada. Notas, determinante de la matriz igual 0.0001259, medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin igual 0.781, test de esfericidad de Bartlett X2 igual 258.861, GL igual 36, P. menor que 0.00001. Fuente, encuesta, elaboración, Aristides Vara. Tabla 21. Comparación entre algunos modelos de inteligencia emocional. Mayer, Salovey y Baron, 1997, Goleman, 1995, 1997. Definiciones. Ya es la habilidad GES. Un conji incluye auto. Para percibir, junto de capacidad control, entusiasmo, valorar y expresar no cognitivas, persistencia, y la
Emociones con competencias y habilidad para. Exactitud, la habilidad y destrezas que motivarse a uno. Dad para acceder influyen en nuestra mismo. Hay una. Y barra o generar senti habilidad para palabra pasada de. Mientras que fácil y afrontar exitosa moda que engloba. Ten el pensamiento, mente las precio todo el abanico de. Para comprender y demandas destrezas que. Emociones y razón ambientales, var integran la y, el. NAR emocional menon, 1997, p.14. Carácter, Goleman, y finalmente la 1995, p.28. Habilidad para. Regular emociones. Propias y ajenas. Mayer y Salovey, 1997, p.10. Componentes. Percepción. Evalúa habilidades intraconocimiento de. Acción y expresión de personales. Las propias emoción. Las emociones. NES. Habilidades inter. Asimilación de las personales. Manejo emocional. Emociones en. Nuestro pensamiento en adaptabilidad. Automotivación. Manejo del estrés. Reconocimiento de. Comprensión y las emociones en. Análisis del estado anímico otros. Emociones. General. Manejo de las. Regulación, reflex y relaciones interper. Va de las emocionales. NES. Tipo de modelo. Modelo de cognitivo, modelo de perso, modelo mixto. Voz de habilidad, analidad y ajuste no. Desempeño cognitivo. Fuente, adaptado de Mayer, Salovey & Caruso, 2000. Elaboración, Karina Bartra. Aristides Alfredo Barahona barra vertical desde la idea hasta la sustentación, 7 pasos para una tesis exitosa barra vertical 125. 2.5.4.1. Estructura de las figuras. Ejemplo 14. Figuras según APA. Por otro lado, las figuras sirven para mostrar tendencias, resumir información de forma gráfica, mostrar ilustraciones académicas, fotografías, esquemas o mapas mentales, entre otros. Si la información a mostrar es demasiado simple, no vale la pena hacer una figura, es suficiente con mencionarlo en el texto. El formato es el siguiente. Serie 1, Serie 2, Serie 3, 5. 4,3, 4,4, 4,5. 3,5. 3, 2,8. 2,4, 2,5. 2, 2, 1,8. Categoría 1, categoría 2, categoría 3, categoría 4. Figura N o superíndice, indicar número. Título, indicar título. Notas, si las hubiera. Fuente, incluir fuente. A diferencia de las tablas, en las figuras, tanto el número como el título van en la parte inferior del mismo. En la misma dirección, se coloca también la fuente y toda información aclaratoria de la figura, tales como leyenda, tamaño de muestra, anotaciones estadísticas, leyendas, entre otros. En una tesis, también es usual presentar imágenes o fotos para mostrar datos. De ser así, edita las imágenes para que las organices en una sola, de tal forma que sirvan como fuente de comparación o análisis. En este caso, es importante agregar también, debajo del título, una breve leyenda descriptiva de cada imagen o detalle. Figura 3. Escalamiento bidimensional de distancias euclidianas de las escalas de aptitudes hacia la investigación, el curso y el docente de ST. S-STRESS igual .01723, STRESS igual .01697, RSQ igual .998332 Fuente, encuesta,
Elaboración, Arístides Vara. Más tiempo 0%. Más de un mes 0%. Más de 10 días 6%. Entre 5 y 10 días 38%. Entre 2 y 5 días 56%. De un día para otro 0%. 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. Figura 12. Una vez que envía su orden de compra, aproximadamente en qué tiempo le están llegando los productos. Fuente, encuesta, elaboración, Mario Rosio. No olvides de utilizar este formato. Una figura no solo son gráficos estadísticos. Aristides Alfredo Barahona /vertical desde la idea hasta la sustentación, 7 pasos para una tesis exitosa /vertical 126.